Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí una vez más, sumergidos en este rincón dedicado a historias que inspiran, que emocionan y que, sobre todo, nos recuerdan la increíble fuerza de los sentimientos humanos. Hoy, vamos a emprender un viaje emocional hacia el corazón de una pareja cuyo amor ha desafiado las barreras del tiempo y la distancia, demostrando que cuando un vínculo es genuino y profundo, los kilómetros no son más que un simple inconveniente en el camino de la vida. Prepárense para ser cautivados por el relato de Burak y Neslihan, una historia de reencuentro, de una pasión que se reaviva con una intensidad deslumbrante, y de cómo los lazos verdaderos tienen la capacidad inquebrantable de superar cualquier obstáculo imaginable. Antes de adentrarnos en las profundidades de su conmovedora travesía, les extiendo una cálida y sincera invitación. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les animo encarecidamente a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse que ven justo debajo. No olviden activar también la pequeña campana de notificaciones, de esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, relatos inspiradores y todas las historias que nos esperan. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir adelante y significa el mundo para nosotros. La historia de Burak y Neslihan es, sin lugar a dudas, de esas narrativas que nos dejan una marca imborrable en el alma, un testimonio vivo de la potencia del amor y la perseverancia en su forma más pura. En incontables ocasiones, la vida nos presenta desafíos que a primera vista parecen insuperables, y la distancia física se erige como uno de los más crueles y dolorosos. Sin embargo, ellos, con una determinación férrea y un cariño que emanaba de lo más profundo de sus seres, lograron someterla a su voluntad. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Qué secretos guardan sus corazones para mantener esa llama del amor ardiendo con tanta fuerza a pesar de los miles de kilómetros que los separaban? Estas son las preguntas que desgranaremos hoy, explorando cada matiz de su viaje. Su historia, como tantas otras narrativas románticas que han cautivado al mundo, comenzó con el simple, pero poderoso, lenguaje de las miradas, las sonrisas fugaces y una conexión que trascendía las palabras, que vibraba en el aire entre ellos. Burak y Neslihan se conocieron, y desde ese preciso instante sintieron esa chispa inconfundible, esa electricidad que indica que dos almas se han encontrado y reconocido. Sus vidas en aquel entonces estaban intrínsecamente entrelazadas por la cercanía, por la facilidad de compartir momentos cotidianos, por esa magia inefable que solo se experimenta cuando dos corazones laten al unísono. Pero la vida, con su carácter a menudo caprichoso y travieso, a veces tiene la tendencia a separarnos justo cuando más anhelamos la cercanía. Y así sucedió con ellos. Por una intrincada red de circunstancias y decisiones, el destino los llevó por senderos vitales distintos, obligándolos a separarse físicamente. Imaginen por un momento la dificultad inherente a esta situación, sentir esa conexión tan intensa, tan palpable, y saber que la persona que ocupa tus pensamientos está lejos, muy, muy lejos. La distancia, como ya hemos mencionado, se erige como uno de los retos más formidables para cualquier relación amorosa. Exige una comunicación ininterrumpida y honesta, una confianza a prueba de balas y, sobre todo, una fe inquebrantable en la promesa de un futuro compartido. Burak y Neslihan no solo tuvieron que enfrentarse a esta monumental tarea, sino que lo hicieron con una entereza y una madurez que merecen ser admiradas. Las llamadas telefónicas se convirtieron en sus salvavidas, los mensajes de texto en puentes emocionales, y las videollamadas en ventanas a sus vidas, acortando esos kilómetros que parecían interminables. Se convirtieron en sus herramientas predilectas para compartir el día a día, para seguir sintiéndose cerca a pesar de la ausencia física. Y sorprendentemente, o tal vez no tanto, en esos momentos de conexión virtual, aprendieron a conocerse aún más profundamente, a entenderse en un nivel que trasciende lo superficial, a valorar cada palabra pronunciada, cada gesto compartido, cada imagen que se enviaban. La tecnología, lejos de ser un impedimento, se convirtió en su aliada estratégica. Sin embargo, todos sabemos, hasta el más ferviente creyente en la tecnología, que por muy avanzada que sea, nunca podrá replicar por completo el calor reconfortante de un abrazo sincero, el brillo cautivador de una mirada cara a cara, o la simple y profunda alegría de estar juntos, piel con piel, alma con alma. Y estoy completamente seguro de que para Burak y Neslihan, esos momentos de intenso anhelo se agudizaban con cada día que pasaba. Es precisamente en esos instantes de ausencia donde la verdadera fortaleza de su vínculo se puso a prueba y se demostró inquebrantable. No permitieron que la tristeza los consumiera ni que la desesperación los paralizara.
Al contrario, utilizaron esa añoranza como combustible para avivar aún más su deseo de reunirse, para trazar planes concretos y esperanzadores de un futuro en el que la distancia no fuera más que un borroso recuerdo. Y así, paso a paso, con una paciencia digna de admiración y una dedicación incansable, fueron reconstruyendo el camino que los llevaría de regreso el uno al otro. No fue un sendero llano ni fácil, seamos honestos. Hubo momentos de duda, de incertidumbre, de esos días grises en los que parece que todo se complica y el horizonte se nubla. Pero la fuerza de su amor, esa pasión vibrante que sentían desde el principio, se mantuvo firme, como un faro inmutable que los guiaba en medio de la más densa oscuridad. Se apoyaron mutuamente en cada uno de sus proyectos personales y profesionales, celebraron con júbilo cada uno de sus logros y se brindaron consuelo en sus inevitables fracasos. Se convirtieron en esencia en el pilar fundamental del otro, sabiendo que a pesar de los kilómetros que los separaban, contaban con un apoyo incondicional, una red de seguridad emocional que los protegía de las adversidades. Lo más fascinante, lo más conmovedor de esta historia, es cómo cuando finalmente sus caminos se cruzaron de nuevo, la chispa que los había unido inicialmente no solo se mantuvo intacta, sino que se reavivó con una intensidad que superó todas las expectativas, con una fuerza renovada. Es como si la distancia hubiera actuado como un proceso de purificación alquímica, eliminando cualquier interferencia externa y dejando al descubierto la esencia pura y sin adulterar de su amor. Imaginen por un instante la magnitud de la emoción de ese primer encuentro después de tanto tiempo de separación. Las lágrimas que brotan, las sonrisas que iluminan sus rostros, los abrazos que transmiten más que 1000 palabras cuidadosamente escogidas. Ese momento de éxtasis puro, de darse cuenta palpable de que cada esfuerzo, cada espera, cada sacrificio, había valido la pena de manera deslumbrante. La pasión, ese sentimiento tan etéreo y a la vez tan poderoso que muchas veces se cree que se apaga con el paso del tiempo o con la implacable distancia, en su caso, se encendió como una llama inextinguible, ardiendo con una fuerza propia. ¿Por qué sucedió esto? Porque su amor no se fundamentaba únicamente en la atracción física superficial o en la conveniencia momentánea. Se cimentó sobre una conexión emocional profunda y duradera, sobre una admiración mutua genuina, sobre un respeto profundo y un deseo sincero de compartir el viaje de la vida. Cuando los cimientos de una relación son tan sólidos y auténticos, la pasión, con el tiempo y la distancia, encuentra la manera de florecer, de reinventarse, incluso después de largos periodos de separación. Burak y Neslihan, a través de su experiencia, nos ofrecen una lección invaluable: el amor verdadero no se rinde fácilmente ante las adversidades. Nos demuestran de manera contundente que las pruebas, lejos de debilitar un vínculo, tienen el poder de fortalecerlo, de hacerlo más resiliente. Nos inspiran a creer firmemente en la posibilidad de superar los obstáculos más desalentadores cuando existe un propósito común y un sentimiento auténtico que nos impulsa. Su historia es un recordatorio poderoso y necesario de que en un mundo cada vez más interconectado tecnológicamente pero a veces, paradójicamente, más solitario a nivel emocional, las relaciones humanas profundas y significativas son lo que verdaderamente importa, lo que nos da sustento y sentido. ¿Y cómo han logrado mantener esa chispa viva y vibrante desde su glorioso reencuentro? Pues me atrevo a imaginar que con la misma dedicación, el mismo empeño y la misma atención al detalle que pusieron para superar la distancia. El amor en su forma más pura requiere un cuidado constante, una atención perpetua y sobre todo, un tiempo de calidad compartido, momentos que se atesoran y se disfrutan al máximo. Han aprendido a valorar cada instante, a deleitarse con los pequeños gestos cotidianos que fortalecen su conexión, a seguir descubriéndose mutuamente y a sorprenderse con detalles que alimentan la llama de su romance. Han sabido crear y cultivar un espacio seguro, un refugio emocional donde pueden ser ellos mismos en su totalidad, donde se sienten amados, comprendidos y valorados incondicionalmente. Además, creo firmemente que su experiencia única les ha otorgado una perspectiva invaluable sobre la vida y, de manera particular, sobre la naturaleza de su relación. Han aprendido a no dar por sentado los momentos compartidos, a ser profundamente agradecidos por cada día que tienen la fortuna de pasar juntos. Han fortalecido su comunicación a niveles insospechados, aprendiendo a expresar sus necesidades con claridad y a escuchar activamente las del otro con empatía y comprensión. Y quizás lo más importante, siguen siendo un equipo cohesionado, apoyándose mutuamente en la consecución de sus sueños individuales y construyendo, día a día, un futuro sólido y prometedor juntos. Su historia, la de Burak y Neslihan, se erige como un faro de esperanza,
un beacon de luz para todas aquellas parejas que atraviesan dificultades, especialmente aquellas que se enfrentan a los desafíos inherentes a una relación a distancia. Nos dicen de manera elocuente que es posible que el amor, cuando es verdadero y profundo, tiene el poder de triunfar sobre cualquier adversidad. Que la pasión no tiene por qué extinguirse con el tiempo o la separación. Que la perseverancia, la fe inquebrantable en el otro y el trabajo constante son las armas más poderosas que una pareja puede poseer. En resumen, hemos recorrido juntos la inspiradora y conmovedora historia de Burak y Neslihan, una pareja que ha demostrado con hechos y con sentimientos que el amor verdadero posee la capacidad innata de superar la distancia geográfica. Hemos sido testigos de cómo, a pesar de los kilómetros que inicialmente los separaban, su conexión emocional se fortaleció de manera exponencial. Hemos visto cómo aprendieron a comunicarse de forma efectiva y a mantenerse unidos a través de las herramientas tecnológicas, y cómo, al momento de su tan anhelado reencuentro, su pasión se reavivó con una fuerza que deslumbró a todos. Nos han legado lecciones impagables sobre la importancia vital de la perseverancia, la confianza ciega y el cuidado constante en cualquier relación significativa. Su historia es un testimonio rotundo de que los vínculos profundos y genuinos tienen la fortaleza necesaria para resistir, más aún, para prosperar ante cualquier prueba que la vida les presente. Y hasta aquí nuestro viaje emocional por el día de hoy. Espero de corazón que la historia de Burak y Neslihan les haya conmovido, les haya inspirado y les haya dejado una huella positiva en sus corazones, tanto como a nosotros nos ha tocado al narrarla. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han vivido alguna experiencia similar en sus vidas? ¿Qué consejos valiosos le darían a una pareja que actualmente está atravesando una situación de distancia en su relación? Les invito a compartir sus opiniones, sus reflexiones y sus propias experiencias en la sección de comentarios. Me fascina leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus vivencias. Antes de despedirnos, si han disfrutado de este contenido y desean ver más historias como esta, que alimentan el alma y nos recuerdan lo bello que puede ser el amor, por favor, no olviden dedicarle un me gusta a este vídeo. Su like es un gesto que nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestro contenido a un público más amplio. Asimismo, si creen que esta historia podría ser de interés o de ayuda para alguien que conocen, no duden en compartirla a través de sus redes sociales, con amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación a suscribirse a nuestro canal para formar parte activa de nuestra comunidad en crecimiento y estar siempre al tanto de todas las novedades que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer inmenso compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que tocarán sus corazones. Hasta pronto.